Ahora vamos a proceder a la conferencia de clausura, que, como han visto en el programa, va a correr a cargo del profesor Paul van der Broek, de la Universidad de Lovaina, que nos va a proponer un tema tan sugerente como es la atribución de la comisión que está detrás de una de las obras más emblemáticas de la historia de la pintura occidental y, por supuesto, una de las grandes obras maestras del Museo del Prado, con el título de ¿Quién dijo que la persona que comisionó el Jardín de las Delicias fue un hombre? Paul van der Broek se va a entrar en este tema. Muchas gracias, Paul, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Soy muy feliz de hallarme aquí al fin de este maravilloso coloquio en que he aprendido mucho, y quisiera agradecer a la profesora Noelia García Pérez y al Museo del Prado para haberme invitado a dar esta conferencia. Había preferido dar en español, pero otras fuerzas han decidido de otra manera. Who said the commissioner of Bosch's so-called Garden of Delights was a man? ¿Quién ha dicho que el comitente del llamado Jardín de las Delicias del Bosco fue un hombre? Well, I've never been a champion in linear stories, so I'll start with an excursion. Please allow me. You know, there has been written an awful lot of books and articles on the so-called Garden of Delights. You also know this is not the original title, because we do not know if there was an original title. But in art historical literature, it is taken for granted, and you can read it dozens of times, that the British art historian Ernest Gombrich of the Courtauld, the Warburg and Courtauld Institute was the one who in 1967 who was the first to elucidate the history. Como digo, entonces, se publica un artículo en la publicación del Instituto Courtauld acerca de los primeros años del Jardín de las Delicias. Él no es el primero, pero fue un profesor relativamente desconocido, belga, Jan Carl Stepp, quien trabajó en las regiones norteñas de España, conocido como Don Juan Carlos, no el emérito, que fue el primero en publicar la historia temprana del Jardín de las Delicias en un texto flamenco en 1962, un texto que nunca llegó a ser traducido, así que él fue, de hecho, quien averiguó que Antonio de Beates en 1517 describió el Jardín de las Delicias y dijo que estaba en el palacio de la familia de los Nassau, en Bruselas. Muy bien. Lo que voy a decir ahora no es prueba, no es evidencia de por sí. Se basa en 40 años de investigación. Y tengo que decir que hace 3 años, escasamente, conseguí publicar 2 libros en inglés centrándome en la iconografía del Jardín de las Delicias. El primero se llama Un paraíso sospechoso, los estudios de la tabla de la izquierda y el simbolismo detallado del llamado Jardín de las Delicias del Bosco. Este es el primero en el 18. El segundo en Lovaina en 2017 y se llama
La ruina de Utopía. No puedo traducir doom correctamente al español. Doom es una palabra ambigua en inglés. Desesperanza, ruina, pena. Es una connotación de un lugar oscuro con una nube que amenaza. Es la condena. Bueno, sí, podemos decir condenada, pero no es elegante la traducción. Así que el Graal como paraíso de lujuria, la secta del espíritu libre y el llamado jardín de las delicias del Bosco. Así que lo que voy a decir ahora es algo que tiene que ver con las conclusiones a las que yo llegué en estos libros. Ahora vamos a centrarnos en dos asuntos o un asunto bicéfalo. Primero, ¿quién encarga el tríptico? Y el segundo punto es ¿de qué trata el tríptico? ¿Qué plantea la obra? Yo creo que sabemos que hay unas interpretaciones que se contradicen entre sí. Para algunas personas, para algunos estudiosos, la tabla central del Jardín de las Delicias representa el pecado que nos condena a una eternidad en el infierno. Esto queda representado en el ala derecha del tríptico. Pero hay otros quienes plantean que la tabla central representa un paraíso, podemos decir, un paraíso distinto. Si observamos el detalle y si observamos, hay cientos de detalles que observar. En términos populares, podríamos decir que se las trae intentar entender esta tabla central, pero si la investigamos con lupa, si la miramos muy de cerca, vamos a observar que hay una serie de elementos que sencillamente no pueden comportar un sentido positivo. Solamente cabe ver una connotación negativa en el estilo del Bosco. Por otra parte, es cierto que la iconografía de la tabla central nos recuerda a una especie como de paraíso, ¿verdad? Un lugar, un estado, una existencia ideales. Por tanto, valen ambas reacciones. Solamente podemos llegar a una única conclusión, y es que es un paraíso artificial, es una delicia en falso. Llego a esta conclusión tras la investigación a la que me he referido hace unos momentos. La tabla central representa un paraíso falso. En tiempos del Bosco, esto se llamaba el Grail, el Grial. En español, el Grial, apunta el profesor. Pensamos, claro, en el concepto del Grial como algo que nos llega del medioevo, ¿no? La literatura arturiana, la Matière de Bretagne, en el siglo XII o XIII. Pero este Grial al que me refiero es un Grial tardomedieval, y en el universo popular, en estos tiempos tardomedievales, el Grial era un paraíso del deleite que quedaba en algún punto intermedio entre lo terrenal y lo celestial, entre lo natural y lo supranatural. He hallado unas 50 alusiones a este mito en los siglos XV y XVI, en textos que he leído de Alemania y de los Países Bajos. Voy a hacer
referencia a algunos de ellos, aunque sea parcialmente. Dietrich von Ihm, alemán, escribió en 1410 que no sabía si podría ser verdad que vivieran allí muchas personas que seguirían vivir ahí hasta el día del juicio final. Lo pregunta. Dice, se entregan a la fornicación y a los placeres y están condenados a unas falsas ilusiones, ilusiones diabólicas. Este artículo de 1425, un lexicón, describe la palabra grial como, y traduzco, una cosa mítica, donde muchas personas viven entregadas al placer físico hasta el día del juicio final. A mediados del 15, este grial también empieza a ser conocido como el Monte de Venus. Johann Nieder, en una obra, dice, y pregunto, ¿será verdad lo que dicen acerca del monte o el reino de Venus, donde dicen que uno se puede entregar a la iniquidad y a la lujuria con las mujeres más bellas del mundo? Pregunta. Y el mismo autor también hace referencia a aquellos que se avanzan a estas reuniones. Y las mujeres, y de nuevo, cito, durante estos días, Quarterdember, en estos días, sin sentido, se enorgullecen de haber visto a las ánimas del purgatorio. Y aquí hago referencia a un libro maravilloso escrito por Colonel Ginsburg, que trata acerca de creencias populares en Italia a finales de la Edad Media y en tiempos modernos también. Este mito también era bien conocido en los círculos eclesiásticos. Era conocido por la Iglesia. Muchos han escrito al respecto y algunos dudando, otros declarando que es una fantasía popular. Por ejemplo, Felix Faber, el conocido Sebastian Braunt, que escribe La nave de los locos, y otros. Otro escritor, Gerd von Schüren, secretario del duque de Kleve en Alemania, dice en 1478 que el caballero del cisne llega, y digo, de este paraíso terrenal que algunos llaman el Grial. Y un contemporáneo suyo dice, es Johannes Weldener, en 1480, dice o escribe, y cito, según ciertas crónicas antiguas, el caballero del cisne nos llega del Grial, que es un paraíso terrenal. Y hay muchos más. Y también era creencia popular que este paraíso se hallaría en algún lugar de la tierra y que contaba con rasgos terrenales y también supraterrenales. Y quienes vivían en este paraíso vivían
entregados a la satisfacción sexual, al placer, hasta el día del juicio final. Y todos sabemos, creo, conocemos el Tannhäuser de Wagner. Bueno, pues Tannhäuser es el héroe del Grial que se pierde en los placeres aparentemente infinitos del Grial. En los Países Bajos y en Alemania, sin duda, esto era bien conocido. Un paraíso entre la existencia terrenal y el más allá. Y de hecho, cuando estudiamos la tabla central de la obra, observamos algunos rasgos que nos recuerdan la adoración del Cordero Místico de von Eck. Vemos estas 5 construcciones maravillosas con esta fuente en el centro, con unos azules y estos tonos rosados encarnados como si fueran 4 grupos de santos que se aproximan al Cordero Místico en la obra de Vaex. Por supuesto que hay otros muchísimos detalles que no tienen nada que ver con el paraíso celestial. Sabemos que este Grial, este falso paraíso, fue representado en tiempos del Bosco, por ejemplo, en los llamados Schembartlauf, que eran a modo de carnaval en Nuremberg, en Alemania. Ahí una serie de carrozas, de desfiles, que se desplazaban por la ciudad. El Schembartlauf representaba, por ejemplo, el paraíso, el monte de Venus a finales del siglo XV y principios del XVI. También es cierto que aprendemos en los documentos que desde el XIII hasta el XV, desde el siglo XIII hasta el siglo XV, el Grial lo representan de forma fantástica, por supuesto, por los habitantes de varios pueblos, Marburg y otros, Brunswick, Celle y demás. Y aunque no estamos ahora al tanto de ninguna representación visual del Grial, seguro que existían. Antoine de la Serre, escritor francés, escribe en su libro Le Paradis de la Reine Sibylle, el paraíso de la reina Sibila, en 1550, que sus escritos habían sido inspirados por una conversación acerca de un tapiz del reino de la Sibila. Y el artículo era un tapiz que pertenecía a Inés de Borgoña, que nace en 1407 y muere en 1476. La colección no sobrevivió la muerte de su dueña. Así que vamos a no alargar la sesión y vamos a hablar en concreto acerca de la tabla central, que representa un paraíso en falso. Las personas que aparecen están entregadas a los placeres físicos, al placer de la carne, pero, por supuesto, acabarán con sus huesos en el infierno. Esto lo vemos en la tabla derecha del tríptico. Voy a hacer referencia también a algo relativo a la iconografía de la tabla izquierda, el paraíso terrenal. No es la creación de Adán y Eva, no, es la bendición
por parte de Dios, representado por su Hijo Jesucristo, porque no hay persona humana que pueda ver a Dios Padre hasta que aparece en Jesucristo. Así que es el primer matrimonio. Está bendiciendo esta primera unión. Y si vemos las diagonales de la tabla izquierda, en el punto donde se cruzan los trazos, vemos que hay una lechuza en el centro de la fuente. La fuente está colocada sobre un montículo negro, sucio, con piedras preciosas incrustadas. Este es el centro de la tabla de la izquierda. Si estudiamos la obra completa del Bosco, vamos a comprender que la lechuza aparece unas 50 veces en la obra del Bosco. Es un símbolo esencial para el Bosco, dentro de su universo mental. Y también vemos que es una lechuza pequeña. Una lechuza, apunta el orador. Ahí está, escondida en lo oscuro. Y es casi una representación de una poesía de un poeta, Engelbrecht, y cito aquí del siglo XV una de las coplas. Lo voy a leer. Gelijk die steenuils op den dag verbolgen, zo doen deze liefkens die niet een volgen, het huwelijk alzo het eerst was begonnen. For your convenience, I will translate it directly. Vamos a traducirlo al español. Como las lechuzas, odiando la luz del día, así hacen aquellos amantes que no siguen el matrimonio como fue concebido por Dios. Una referencia hace referencia a lo que vemos en la tabla central. Y si observamos más de cerca la parte inferior a la izquierda, apreciamos a unas personas que literalmente señalan aquello que vemos a la izquierda. Es como si estuvieran justificando su comportamiento. Ahora, por supuesto, podríamos hablar durante meses acerca de la iconografía de este tríptico, pero me temo que no nos van a dejar porque toca ya el final de la jornada y no creo que vaya nadie a querer pernoctar en el Museo del Prado. Así que voy a pasar a la segunda parte de esta conferencia. Vamos a ver entonces ¿quién encarga este enorme tríptico? En términos literales, podemos decir que no cabe por razones temporales, ¿verdad? De Ana de Castilla hasta Isabel Clara Eugenia. Tengo que decir que voy a dar otra vuelta mental por ahí y voy a decir que casi todos los historiadores del arte fechan el tríptico a finales de la vida del Bosco, 1500, un poquito antes, un poquito después. Bueno, pues aquí tengo que decir que un colega holandés, un historiador del arte, Bernard Vernet es su nombre, en el año 2001, junto con un conocido especialista en dendrocronología, Peter Klein, de Alemania, pues examina de nuevo
las obras disponibles del Bosco y este análisis dendrocronológico arroja unos datos interesantes en relación con el Jardín de las Delicias, y es que las tablas se habrían pintado igual en 1480 o incluso un poquito antes. Esto no es una obra tardía del Bosco. No, es una obra temprana. Bueno, no del principio de su actividad, no de cuando era joven. Y cuando Fermat lo compara, y esto lo dice, si comparamos el uso de la perspectiva que se hace en este tríptico, apreciamos algunos fallos, algunas deficiencias, y también apreciamos en otras obras del Bosco parecidos fallos, pero no en las obras tardías. Por ejemplo, el carro de heno. Así que, ¿qué quiere decir todo esto? Muchos historiadores del arte, conocedores de que el tríptico se describe en 1517 por Antonio de Beatis, dan por supuesto que Enrique III de Nassau fue quien encargó la obra. Pero otro fechado del tríptico posterior no es correcto. Entonces, Enrique III de Nassau no puede haber sido quien encargara la obra. ¿Por qué? Porque nace en 1483. Así que necesariamente tuvo que ser su tío, Engelbert, el segundo de Nassau, que nace más o menos a mediados del siglo XV y que fallece en 1504. Pero sabemos algo acerca de los intereses que ocupaban a Engelbert en el mundo de las artes. Bueno, pues sabemos que no le interesaba mucho la pintura. Él encargó una serie de manuscritos preciosos, crónicas, romances, novelas caballerescas, espejos para príncipes, libros de horas, historias semifantásticas de nobles dinastías, y también contaba con una serie de obras de la biblioteca del ya fallecido Felipe el Bueno y de Carlos el Temerario. Engelbert mismo también encargó un manuscrito precioso del Roman de la Rose, esta obra bien conocida del siglo XIII, una poesía escrita en francés por dos autores, que de hecho es una glorificación de la sexualidad más libre, de la promiscuidad. Es una tendencia muy distinta a la que apreciamos en el tríptico del Bosco, porque todos acaban en el infierno. Así que estos manuscritos de propiedad de Engelbert eran muy distintos, y contaban historias distintas. ¿Y qué más encargó Engelbert? Bueno, pues a él le gustaba mucho gastar muchísimo dinero en banquetes, en torneos, fiestas, y
también gastó mucho dinero en arquitectura, en vidrieras, en iglesias importantes. Ahí él hacía que se le representante como comitente, como el donante. Ahora, cuando estudiamos las obras de arte, observamos que siempre llevan su blasón, su escudo, aparece en los manuscritos, aparece en las vidrieras de las iglesias, aparecía siempre el blasón y el lema. No vemos ningún blasón en este tríptico del Bosco. Se ha examinado con reflectografía de infrarrojos y no se ha apreciado ningún blasón, no se ha apreciado ningún escudo familiar. Bien, preguntamos pues, ¿fue Engelbert II de Nassau el que encargó este tríptico? Primero vamos a ver quién era Engelbert. El conde era conocido. Bueno, hoy diríamos que era una persona difícil, un peleón, le gustaba la pelea, era soldado hábil, era un estratega hábil, muy experto también en los aspectos administrativos y era desde luego fiel hasta la muerte a su señor. Primero el emperador Maximiliano I de Austria y luego Felipe el Hermoso de la Casa de Borgoña. Pero sobre todo era un mujeriego empedernido. Hasta tal punto, bueno, a ver, en los círculos nobiliarios de su tiempo, pues no pensemos que eran ejemplos de matrimonios modosos. Había una promiscuidad, se daba una promiscuidad que se aceptaba tácitamente. Pero Engelbert llegó hasta tal punto en su comportamiento que tres veces en público fue condenado en el capítulo del Toisón de Oro. Imaginemos entonces, uno de los nobles más poderosos de los Países Bajos en público fue corregido por su comportamiento inaceptable. Tenía muchas amantes y ni intentaba hacer que no se le notara. Estaba orgulloso de ser un galante y mujeriego. No se esforzaba por no dejar entender cuál era su comportamiento. Así que, ¿por qué hubiera encargado una obra de esta naturaleza? ¿Por qué hubiera encargado una obra en la que se aprecia este libertinaje castigado? El libertinaje acaba en el infierno. Esto parece raro, ¿verdad? Así que, ¿qué sabemos de Engelbert II? ¿Qué más sabemos? Pues estaba casado. Cuando muy joven, en 1469, le casan con una noble, Zimburna von Banden, una noble alemana que nace en 1450 y que muere en 1501. Y con ella no tuvo descendencia. Now, it would be understandable if his behavior, which went on, sería comprensible que su comportamiento
pues quizás hubiera sido demasiado ya para su mujer y quizás ella tuvo una vida muy triste y lo sabemos por manuscritos de los que disponemos. En un libro ella escribió en una suerte de lenguaje, bueno, pues entre holandés y alemán. Esto es, pues es una mezcla, ¿no?, de holandés y alemán. Este libro pertenece a Simburga de Baden, condesa de Nassau. Y por debajo hay un lema que también está escrito en una mezcla, ¿no?, entre el holandés y el alemán. Esto quiere decir realmente no está bien tener que consolarse a una misma, por lo tanto es una queja, ¿no?, tácita por parte de Simburga. Por lo tanto, quizás pudiera haber sido Simburga la que, conmocionada por el comportamiento tan licencioso, tan descarado, y que todo el mundo conocía, ¿verdad?, de su marido, quizás encargó este tríptico, que fuera ella la que lo encargó. Quizás ella quisiera que esta obra inmensa, que hubiera sido imposible ignorar, ni de forma literal ni de forma figurativa, quizás para ella era una forma de castigar el comportamiento de su marido, de una forma grandiosa. Y convertirlo en una efigie en su palacio de Bruselas. Bueno, pues ¿qué sabemos de Simburga? Casi nada sabemos, pero recientemente se han realizado estudios acerca de su biblioteca. Ella poseía un número de manuscritos bastante grande, también como otras mujeres nobles, ¿no?, de la época, pero entre bueno, esta es un grabado de la montaña de Venus y en el centro vemos dos flores extrañas que, según los expertos, pues pueden ser parte de un tapiz del 1500 con una iconografía desconocida. Pero bueno, volvamos a Simburga. Entre sus manuscritos, entre los que tenía en su biblioteca, tenía 3 textos importantes. Estos textos, en primer lugar, eran, bueno, lo voy a traducir del inglés, Daniela del velo fluorescente, por una autora alemana, se conocía como Der Stricker. Es un autor, ¿verdad? Pero su nombre real es desconocido. Escribió pues en 1200. Y luego la historia de Melusine, por Turin van Ringeltinnen, de 1456. Y luego otra obra que se traduciría o bien como La Morena en español o La Morisca. Ahora, ¿estos textos de qué tratan? ¿De qué van estos textos? Bueno, conocéis el mito de Melusina.
que ha sobrevivido en muchas versiones hasta la actualidad. Se trata de un noble que se casa con una mujer muy bella y muy seductora de origen desconocido. Y ella tiene un secreto y en algún momento dado se convierte en sirena. Se convierte en sirena. Y si su marido intenta verla cuando está ella de esa forma, desaparecerá para siempre. O sea, se trata de un matrimonio desigual entre un ser humano y un ser supranatural, sobrenatural, un matrimonio que siempre contendrá secretos y tabúes. Y muchas dinastías nobles en la Edad Media eligieron precisamente ese mito como una saga, ¿no? Una saga. Los otros textos, el texto de Daniela, la del velo floreciente, pues es pues una mujer que termina en el reino de Venus y se escapa del reino con remordimiento, viaja a ver al Papa para buscar el perdón del Papa por su pecado. Y el pontífice pues planta un palo en el suelo diciendo: cuando este palo seco vuelva a florecer, tus pecados quedarán absueltos. Tannhäuser, entonces, con estas palabras, regresa al reino de Venus, donde debe permanecer hasta el día del juicio final. Nadie sabe que ningún ser viviente pueda cruzar estas montañas. Esta es otra representación de la montaña de Venus por Giovanni Bellini. Aquí vemos a Engelbert II de Nassau. Aquí vemos la tumba de Engelbrecht de Nassau y de Simburga de Baden. Está en Breda esta tumba. Vemos qué diferentes eran. Ahora voy a regresar a nuestro texto. Y el tercer texto de Hermann von Sachsenheim es un largo poema extremadamente complejo, muy difícil de entender, y recuenta en primera persona la historia de un noble casado que está caminando en un lugar maravilloso y se transporta a través del aire por arte de magia al paraíso de Venus, situado en un lugar desconocido en el mundo, donde varias razas viven. También hay personas de raza negra, personas de otras razas, y el narrador de la historia debe aparecer ante el tribunal, según la historia, para explicar sus hechos, para explicar sus acciones. Y esta persona no es otra que Tannhäuser. Por lo tanto, se desarrolla el juicio, que sería demasiado complicado relatar, y el noble en cuestión, al final del juicio, tiene que cumplir un castigo, una penitencia, y esta penitencia consiste en que tiene que vivir sin poder ver mujeres maravillosas. Es un poco paradójico, ¿verdad? El texto termina con su retorno a casa a través de la misma ruta mágica, y cuando vuelve a casa cuenta una versión bastante selectiva de su vida y de sus aventuras.
Todo el texto está marcado por muchas contradicciones acerca de la promiscuidad sexual, de la culpa y de la penitencia, que consiste en cometer los mismos actos de promiscuidad una vez más. Y el texto dice que esto es el tráfago del mundo. Y José de Sigüenza, en los años 1600, precisamente describió el Jardín de las Delicias exactamente con la misma expresión. Ahora, Simburga también poseía otro manuscrito, escrito alrededor de 1450 en Hagram. En Alsacia. Y vemos esta inicial con protagonistas desnudas haciendo el amor entre el follaje, entre la vegetación, tal y como lo vemos en el panel central del Bosco. Ese también es un manuscrito que pertenecía a Simburga, que, para recapitular, poseía 3 textos acerca de el Grial y también un manuscrito fechado antes del Bosco, de 1450, que es una suerte de precursor de las invenciones del Bosco. La siguiente lectura quizás, la siguiente interpretación pueda ser posible. El tríptico del Bosco, encargado por Simburga, está dirigido a ser visto por los ojos del conde de Nassau. No podía ser demasiado revelador o demasiado crítico. El panel central, como sabéis, muestra una multitud de figuras desnudas sin atributos reales que les puedan identificar. La imagen, por lo tanto, es universal y podría aplicarse a cualquier persona. Pero, de cualquier forma, todo termina en el infierno, como lo vemos a la parte derecha de la imagen. El contenido del panel central no debió haber sido demasiado ofensivo, por lo tanto, para los ojos del conde Engelberg. Quizás era esta la forma de Simburga de animar a su marido a cambiar su estilo de vida, con un vínculo entre su propio estilo de vida y la dramatis persona del panel central. Esta es una conexión bastante evidente. Para concluir, también podría decir que el tríptico no puede haber sido un retablo, porque se acepta comúnmente que los trípticos pues se utilizaban en altares, que los trípticos eran una especie de retablo con las partes laterales que se cerraban durante los días de la semana y que se abrían durante los domingos o los días de fiesta. Pero este mundo que abarca la historia que vemos en la obra del Bosco no puede haber sido un retablo, porque un retablo siempre representa un ejemplo positivo y no una imagen del mal, sino por más atractiva que pueda resultar. Y de hecho sabemos que el tríptico del Jardín de las Delicias, que colgaba en el Palacio de Nassau en Bruselas, por encima de una chimenea, pues esta chimenea
Pues la Tierra siempre ha sido una imagen concentrada de la familia, del vínculo matrimonial, del matrimonio. Por lo tanto, no estaba colgada allí por accidente esta obra. Conocemos otras pinturas también en el siglo XVI y XVII que representaban escenas relativas al matrimonio o al vínculo matrimonial y que se colocaban también por encima de una chimenea. Por lo tanto, esta es una interpretación alternativa del Jardín de las Delicias del Bosco. El Jardín de las Delicias es un título del siglo XX. No nos olvidemos de eso. Debería llevar el título, en mi opinión, del Tríptico del Grial. Y mi hipótesis es que Zimburga von Baden pues fue quien encargó esta obra a un comitente. Fue la comitente de esta obra. Bueno, muchas gracias a Paul van der Broek por esta tan reveladora charla. Hemos descubierto un motivo más para conservar una postal del Jardín de las Delicias siempre cerca. Bueno, además al profesor van der Broek por su intervención, desde luego a todos los participantes que nos han expuesto sus tesis, que han intervenido con charlas tan sumamente interesantes, con estos debates, a todos los asistentes aquí y online, desde luego a todas las personas que nos han ayudado a llevar a buen puerto y realizar este simposio detrás de aquella vitrina, la puerta, las oficinas y demás. Gracias a todos. Larga vida al estudio del patrocinio femenino, y no solo el estudio, sino larga vida al patrocinio femenino, y hasta la próxima.